cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy buenas noches a todos. Qué placer estar con ustedes en una fecha tan especial como es el de los 18 años de la Iglesia Bíblica El Molino. Felicidades, queridos hermanos, y que la gracia del Señor continúe manifestándose en el ministerio de esta iglesia y en la vida de cada uno de ustedes y de sus familias, en medio de una época bastante extraña, ¿no? Muy raro. Todo este año que hemos vivido, ya más de un año de cuarentena, un poquito más de eso de crisis. Desde enero ya veníamos escuchando acerca de este virus, pero no nos llegó aquí hasta el mes de marzo y hemos vivido todo este año, lo hemos vivido de una manera absoluta y totalmente distinta. Y en ese sentido, pues hemos tenido que hacer ajustes a algunos de nuestros métodos, pero a fin de cuentas, la palabra del Señor sigue estando con nosotros y también, bueno, el Señor es el que dirige la obra que estamos emprendiendo como congregaciones y como iglesias. Aprovecho, aparte de agradecer por este privilegio y esta oportunidad de compartir la palabra con ustedes, aprovecho, por supuesto, para enviar mi saludo de felicitación a todos los padres de esta iglesia y todos los padres que están aquí presentes. Que el Señor les bendiga y que ese ministerio tan importante y que está bajo ataque el día de hoy, a propósito, ser hombre y ser padre en estos días no es una cosa tan fácil. La sociedad y estas, bueno, nuevos movimientos y nuevas ideas sociales y nuevas ideas filosóficas e ideológicas que se están moviendo en el mundo están atacando casi directamente a los hombres y a los padres también. Entonces, que el Señor los ayude, que el Señor nos bendiga a todos los que somos padres y que hemos tenido ese enorme privilegio de criar hijos en la disciplina y amonestación del Señor, que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Quiero presentarles algunas imágenes de este año 2020 y algunas ya del 2021. Cuando se haga una presentación de fotos del 2020, pues estas no serán las únicas, pero no faltarán este tipo de fotografías cuando nosotros empecemos a ver cómo fue el año 2020. Bueno, ese señor ya lo conocemos todos, nadie lo ha visto, pero todos lo conocemos. Es el famosísimo coronavirus, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esa es una de las fotos típicas del año 2020. También hemos visto a los doctores, enfermeras y todas las personas que trabajan en salud, por supuesto, en algunos momentos hasta desesperados. Las mascarillas se han puesto de moda y ahora ya la frase KN95 y todo ese tipo de cosas ya no son desconocidas. Esa era una frase o unas letras y números que no se conocían hasta este año pasado, ¿verdad? También a nivel de iglesia, bueno, esa pantallita con el montón de rostros, esta es una que me encontré ahí en internet, así que no es de ninguna iglesia exactamente, pero ahora así han sido los rostros de nuestros servicios como congregaciones, ¿verdad? Y claro, la dinámica es distinta, por supuesto hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que hacer arreglos y bueno, pero esta ha sido la realidad que nos ha tocado vivir, la distancia social. Las iglesias que han comenzado a reunirse presencialmente han tenido que hacerlo de la forma que ustedes ven ahí en esa imagen. Y bueno, una mala noticia que nos han dado en las últimas semanas es que dicen que aunque usted se vacune, va a tener que seguir manteniendo la distancia social y todas las demás medidas de bioseguridad. Bueno, esta imagen ya es más del 2021. Aunque las primeras vacunas ya se anunciaron a finales del año pasado, pero esta ya es una imagen más asociada con este año, ¿verdad? Hoy ya se está hablando de las vacunas y cuántas personas han sido vacunadas y la segunda dosis y todo lo demás. Y bueno, lamentablemente tenemos que decir que también en Honduras hemos visto esta
Esta imagen, tal vez no todos ustedes la reconozcan, pero es una imagen de los famosísimos, tristemente famosos ya, hospitales móviles de Honduras. La mayoría de ellos están sin funcionar y más bien ya se dijo esta semana, se dijo que alguno de ellos no está apto para enfermedades respiratorias. Y bueno, lamentamos que este tipo de cosas esté pasando, pero lo pongo aquí porque, queridos hermanos, esto también va a ser una de las postales de esta pandemia y de este tiempo extraño que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Bueno, a propósito, eh, ¿cómo podemos, ¿cómo podemos llegar a superar esto que ya tiene un año de cuarentena, un año en el que hemos tenido que hacer grandes ajustes en varios sentidos? ¿Cómo podemos ajustarnos a esto? Todo un año, se puede imaginar usted 12 meses y contando todavía las semanas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal si yo le dijera que hubo una persona en la Biblia que vivió no un año, sino casi toda una vida de vicisitudes, de adversidades, ¿no? Vamos a utilizar la vida de José hoy como un modelo de cómo enfrentar no un año solamente, sino una vida llena de adversidades. José es uno de esos ejemplos en la Biblia en los que encontramos, bueno, bastante oposición y mucha, diríamos hoy en día, se diría así, mucha mala suerte. Qué mala suerte, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado esto, pero uno dice, ay, realmente solo falta que me orine un perro en estos días, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, así era la vida de José. Usted lee de corrido los capítulos, desde el capítulo 37 hasta realmente hasta el final del libro de Génesis. Usted va a encontrar que José fue cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y de pronto parece que la suerte, entre comillas lo de suerte, porque no es suerte, pero le cambia. ¿Cómo podemos hacer? Y a propósito, no podemos repasar desde el capítulo 37, no podemos estudiar desde el capítulo 37 de Génesis hasta el capítulo 50. Eso nos tomaría meses y meses para estudiar. Así que lo que voy a hacer ahorita, aparte de los hospitales móviles, es presentarles, bueno, un resumen de lo que pasó. Ustedes ya conocen la historia. Primero, José comienza, bueno, siendo un poquito casi consentido por su padre Jacob. Ahí lo tenemos la primera imagen, ¿verdad? Con su túnica de muchos colores, pero después los hermanos que le tenían envidia por los sueños que tenía y por las cosas que decía, entonces lo capturan, lo echan en un pozo y lo venden como esclavo a los amalecitas. Lo llevan a Egipto los amalecitas, allá es comprado por uno de los funcionarios reales, por Potifar, y bueno, ahí parece que le va bien porque entonces Potifar lo pone a cargo de todas las cosas de su casa, es tan buen administrador que le va muy bien, pero claro, todo empieza a cambiar aparentemente cuando le iba bien, cuando la mujer de Potifar, bueno, lo acosa. Hoy hablaríamos de acoso sexual, ¿verdad? Acoso laboral, acoso sexual en el trabajo, ¿no? Y entonces, pero claro, él siendo un inmigrante, hoy estarían de moda estos temas, ¿verdad? Siendo un esclavo, una persona de la más baja categoría social, pues el esposo de ella le cree, Potifar le cree a ella en vez de a un esclavo, lo envía a la cárcel y de la cárcel de una manera bastante rara, bastante inesperada, entonces termina siendo el segundo en Egipto y solamente detrás del faraón, nada más y nada menos. Terminó siendo el gobernador de Egipto y bueno, ahí sigue la historia con los hermanos y ustedes ya conocen la historia, pero esta es básicamente la estructura de la historia de José. Es una historia muy emocionante, una historia que está llena de muchos detalles y no vamos a ver todos los detalles hoy, obviamente, pero sí quisiera que hiciéramos un paralelo entre la forma en la que José enfrentó todo este montón de adversidades. No había un virus en ese tiempo, no estaban en tiempo de pandemia, pero había una situación mucho más crítica que en el caso de él era la esclavitud. Entonces, sin volver a repasar los detalles que ya mencionamos, vamos a tratar de ver algunos de los pasajes que nos indican
cómo José enfrentó no un año nada más, como ya dije, sino una vida de adversidades. Principalmente las adversidades vienen desde los 17 años de edad, que es cuando él estaba apacentando las ovejas con su papá y que él era el preferido y que le dio la túnica de muchos colores y tal, hasta los 30 años cuando es nombrado gobernador de Egipto. Así que fueron 13 años, 13 o 14 años, dependiendo de cómo cuente usted los años, 13 o 14 años de adversidades una detrás de la otra. Y como no me voy a detener en los pasajes, no se preocupen, no me voy a detener en muchos pasajes, pero sí los quiero mencionar para que hagamos un paralelo entre lo que estamos viviendo en Honduras, y no solamente en Honduras, sino en toda Latinoamérica, y no solamente en toda Latinoamérica, sino en el resto del mundo también. ¿Cómo podemos hacer para enfrentar estas adversidades? ¿Cómo podemos definir que él se haya mantenido firme? Porque curiosamente, José es, junto con Daniel y Jesús, ¿verdad? Obviamente Jesús quizás estaría en otra categoría, porque él es el Hijo de Dios, pero en el caso de Daniel y de José, casi no se dicen cosas negativas acerca de ellos. Las historias son historias de mucha oposición y de mucha adversidad, pero casi no se dicen cosas negativas de ellos. ¿Cómo hizo José para mantenerse firme en medio de tanta tentación y de tanta dificultad? Veamos los pasajes. Bueno, comenzamos con el capítulo 37, cuando él estuvo allá junto con su padre. Bueno, quiero que se fijen que aquí José no hace nada. En estos pasajes que les voy a mencionar, que les voy a señalar aquí, José no hace nada. Vean esto, no lo voy a leer todos los textos, pero aquí solo dice: sucedió que cuando llegó José, ellos comenzaron a hacer esto y comenzaron a hacer lo otro, pero fueron los hermanos. José solo llega, solo se presenta frente a ellos porque su papá le había dicho que los buscara. Él le reportaba a su papá las actitudes de sus hermanos y ellos le tenían mala voluntad. Pero cuando vean este pasaje, cuando llegó José, simplemente él llegó y ellos, bueno, él no tiene ninguna acción aquí, no hay ninguna razón por la cual ellos inmediatamente hayan hecho lo que hicieron. Vean el siguiente pasaje: cuando ellos lo echan en el pozo, llegan los madianitas y tampoco aquí vemos que José hace nada. Son los madianitas los que lo venden. José es una víctima. José es un espectador de su propia vida. Desde que llega en el versículo anterior, simplemente lo que hizo fue llegar, los hermanos hicieron lo que hicieron y ahora son los madianitas los que lo venden y es Potifar el que lo compra. Todavía José sigue sin hacer absolutamente nada. Él no tiene control de las circunstancias. Y luego, aquí, después de todo el asunto con la mujer de Potifar, cuando él sí habla, él sí dice: ¿cómo haría yo este gran mal?, dice él. Pero cuando se presenta la queja frente a Potifar, otra vez José es un espectador más. Tomó su amo a José, dice el primer texto, el versículo 20 del capítulo 39, y lo puso en la cárcel. Y el siguiente texto dice: y los puso en la prisión, en la casa, al panadero y al copero del rey, los puso en prisión. José no está controlando nada. Algo, las circunstancias están moviéndose de tal manera que vamos a llegar a cierto desenlace después, pero realmente José no es que está haciendo nada ni es que esté manipulando nada. Después el copero y el panadero van a ser importantes en la historia porque ellos le van a contar a José su sueño, pero él no tiene control de ese asunto, como ustedes pueden ver en los pasajes acá. Y después él le dice a uno de los coperos, bueno, le dice al copero, al panadero más bien le dice: te van a matar, y eso es lo que pasa. Al copero le dice: acuérdate de mí. Pero el copero, como dice el texto, no se acordó y pasaron 2 largos años, no un año como nos está llevando esta pandemia a nosotros, ¿verdad? Sino 2 largos años. Estuvo en la cárcel injustamente José. De nuevo, José es solamente un espectador de lo que está pasando. Hay tantas
tantas casualidades en esta historia, ¿no? Hay muchas casualidades, son demasiadas casualidades que conste. Pero luego encontramos que Faraón envía y llama a José. De nuevo, José no es el que decide. Ahora, él sí toma ciertas decisiones, ¿no? Él se afeita y muda sus vestidos y va a Faraón, pero eso es todo. O sea, él no hizo nada como para voy a hacer esto para que me llame Faraón. En lo absoluto. José sigue siendo un espectador de su propia vida. Y entonces, claro, cuando él le cuenta todo el sueño y le dice lo que va a pasar, entonces ahora también Faraón quita a su anillo y lo pone en la mano de José y bueno, ordena que todos doblen la rodilla frente a José. Increíble. El único que está por encima de José después de esto que pasó es Faraón. Esto, miren, si no fuera tan familiar la historia, si no la conociéramos tanto, esta historia es una historia de película, es una historia increíble, tiene giros la historia y cosas que suceden que nos sorprenden. Y aquí, al final de cuentas, este pobre que estuvo bajo tanta adversidad termina siendo nada más y nada menos que el segundo en Faraón. Y cuando él evalúa todo lo que ha pasado en su vida y todo lo que he mencionado hasta ahora apunta a esto. Cuando él evalúa toda su vida, él no está amargado, él no tiene un espíritu vengativo, así que él no sería de los vengadores, ¿verdad? Los personajes no tienen mucho que ver con venganza, pero bueno, pero tampoco él, tampoco José. Así que, pero él dice, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y Dios, dice José, me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Si uno ve hacia atrás, tanta injusticia que sufrió José, bueno, no tiene otra explicación él, con una gran madurez, con una tremenda madurez, él ve la mano de Dios en todo lo que le ha pasado. ¿Era justo que los hermanos lo vendieran? ¿Que lo echaran en aquel pozo primero? ¿Que lo vendieran a los mendigos? No, no era justo. ¿Era justo que después de hacer un buen trabajo en casa de Potifar se le acusara falsamente de atacar a la mujer de Potifar? No, no era justo. ¿Era justo que se hayan olvidado de él, el copero del rey se haya olvidado de él por 2 años, largos años? Tampoco era justo. Y aquí es el momento en el que José podría sacar sus derechos y no sé qué, Dios debería devolverme, mire yo tan fiel que he sido. Pero no, José con una doble porción de sabiduría y sobre todo de madurez, dice él, analizando mi propia vida, es Dios el que se estaba moviendo en medio de todo esto. ¿Saben qué, hermanos? En medio de esta pandemia que estamos atravesando, nos hace falta la madurez de José. Nos hace falta comenzar a ver las cosas que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Porque a propósito, la mano de Dios no ha estado inactiva durante este año de pandemia, año y pico ya. No, Dios ha estado haciendo cosas. ¿Y qué cosas ha estado haciendo Dios? A propósito, queridos hermanos, es un excelente ejercicio que todos los días empiece usted a distinguir la mano de Dios en su propia vida, en la vida de la iglesia y en la vida de su comunidad y de su familia. Es un excelente ejercicio. Claro, porque uno dice, no, hoy no me pasó nada en mi relación con Dios. ¿Será? Tal vez usted no hizo nada, pero Dios definitivamente sigue actuando. La mano de Dios se está moviendo y se requiere de mucha madurez como la de José, como para llegar a decir, Dios fue el que me trajo hasta acá. Es posible que algunos de ustedes hayan perdido el trabajo durante esta semana. Durante este año de pandemia. Es posible que el negocio de algunos de ustedes esté en una seria crisis. Y es posible que comencemos a interpretar solo humanamente las cosas que nos están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero José aprendió a distinguir la mano de Dios. Yo lo invito a pensar, por ejemplo, ¿qué está haciendo Dios? Dicen las estadísticas y los expertos que más o menos un 30% de los creyentes
no se están conectando de ninguna forma a la iglesia, ni por medio de Zoom, ni por medio de Facebook, ni por medio de YouTube que usan otras iglesias. No, parece que se han alejado algunos. ¿Y no será que Dios está depurando a su pueblo? Puede ser, ¿no? ¿Y qué tal si Dios nos está mostrando que necesitamos ser más creativos en el uso de este tipo de medios digitales? A mí me ha obligado a repensar la forma de predicar y me ha obligado a pensar cómo hacer esto que estoy haciendo ahorita. Me cuesta todavía de ponerme a mí mismo en las diapositivas. Ahora tengo que acostumbrarme a hacer un poquito más a la derecha, en este caso, ¿verdad? El texto, para dejar un pedacito para que yo aparezca ahí en medio. El Zoom nadie lo conocía hace un año, o muy pocos. O nos está dando oportunidad Dios de alcanzar a otras personas. Personas que tal vez con quienes no hemos tenido mucho contacto en el pasado. Tal vez Dios está haciendo este tipo de cosas. Tal vez nos está impulsando a tener un tipo de culto, un tipo de servicios que tome en cuenta a las nuevas generaciones digitales. Puede ser. O puede ser que Dios nos esté dando la oportunidad de hablar con vecinos y amigos que están con temor, con ansiedad y con razón por esta enfermedad, que han perdido familiares, que han perdido amigos, que están sufriendo. Es posible que Dios nos esté dando estas oportunidades de acercarnos a otras personas para bendecirlos. No sé qué está haciendo. Pongo esos ejemplos nada más, pero podría ser que Dios esté haciendo algo más en su propia vida. Mire, lo primero que usted tiene que hacer entonces es no concentrarse en la crisis, no concentrarse en qué mal me está yendo, no concentrarse en qué difícil es a través del Zoom. Es difícil, por ejemplo, hacer un estudio bíblico ahora con participación. Ahora, abra su micrófono. No se le escucha, hermano, ábralo bien. Perdón, pero... Y luego, cuando estamos hablando, alguien más habla y el anfitrión tiene que estar apagando micrófono. Sí, es un poco difícil eso, pero la mano de Dios, queridos hermanos, la mano de Dios se está moviendo. Hay que aprender a distinguir la mano de Dios en todo lo que nos está sucediendo. Veamos otros textos de la historia de José. Regresemos al capítulo 37. A propósito, esta historia de José entra dentro de la historia de la familia de Jacob. Los que conocen un poco la estructura del libro de Génesis saben que el libro de Génesis está basado en varios Toledot, se llaman esos, o sea, las generaciones, dice la Reina Valera. En este caso no usa la palabra generaciones, sino la historia de la familia de Jacob. Ahí entra, dentro de la historia de la familia de Jacob entra José. Y en ese sentido, miren, así comenzó José, siendo pastor de ovejas junto con sus hermanos y además reportándose a su padre. Primera cosa que creo que lo estaba preparando a José para lo que vendría en el futuro. Apenas con 17 años, dice el texto, él ya estaba pastoreando ovejas y reportándose frente a un superior, que en este caso era su padre. Tenía que ser muy exacto y tenía que ser muy honesto con sus reportes y además, por supuesto, tenía que ser un buen pastor de ovejas. Más adelante, él le dice Jacob a José, Israel, dice aquí, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Esa es la actitud correcta para un muchacho que es aprendiz apenas, 17 años. Es posible que la túnica de muchos colores implique que Jacob está pensando algún día posiblemente este podría ser un líder de sus hermanos. Tal vez por eso le tenían envidia los demás hermanos, porque era de los menores. Además era de las esposas favoritas de su padre. Pero de todas maneras vemos aquí cómo él está buscando a sus hermanos y está siguiendo instrucciones. Después vemos más adelante, cuando ya está en casa de Potifar, halló gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar, y le servía. Bueno, ya tiene la experiencia de
reportarse frente a un superior que era su padre, ahora frente a otro superior que es su amo, Potifar, en lugar de decir, qué tragedia, ¿verdad? ¿Cómo terminé de esclavo aquí, yo que era, y mi túnica de muchos colores? No, 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 no. Y ahora no solamente hace pequeños trabajos de reporte, sino que ahora lo ponen como mayordomo de la casa y entrega en su poder todo lo que tenía. Impresionante, ¿no? Luego, cuando cae en la cárcel, igual, las palabras son casi las mismas. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos. Y más adelante, como ven ustedes ahí, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna. Impresionante, la fidelidad de José se va viendo, pero si ustedes ven, primero en casa con su papá, después con Potifar, después con el jefe de la cárcel, y uno diría, en vez de enfocarse de nuevo en la injusticia, José está aprovechando estas oportunidades. Claro, cuando él le toca darle consejo a Faraón, este es el consejo que le da, según el versículo 33 y 34 del capítulo 41. Provéase ahora un varón prudente y sabio y tal y tal y tal. Yo no estoy seguro que José estaba pensando me van a nombrar a mí. No creo, porque él era un esclavo que estaba en la cárcel. Pero su consejo es muy, muy, muy sabio. Y de hecho el consejo dice, es bastante específico: ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto. ¿Qué significa eso? Que ponga un impuesto especial de un 20%. Sí, si a usted le parecía el 15% sobre ventas muy, muy alto, pues José dice, ponga el 20% en los 7 años de abundancia. Impresionante. Y a propósito, hablando de nuestros políticos que acabamos de pasar por las elecciones internas, vean lo que hizo José, no como político, sino como funcionario público, ya siendo gobernador, algo que nuestros políticos no hacen, ¿verdad? Recorrió toda la tierra de Egipto. No, aquí muchos de nuestros funcionarios toman decisiones desde su oficina y reúne todo el alimento, guarda el alimento en las ciudades y establece gobiernos municipales. Es muy interesante lo que encontramos acá. Una vez yo di una clase sobre los cristianos en la política allá en la Universidad Panamericana de Guatemala y utilicé el ejemplo de José de cómo debería ser un funcionario público cristiano. Hizo un trabajo extraordinario, excelente, y fue lo que hizo José. José, miren, aprovechó cada oportunidad y todas las experiencias que él tuvo desde que estuvo con su padre, pasando por Potifar, después en la cárcel y después frente a Faraón. Cada oportunidad fue aprovechada para capacitarse correctamente y claro, todo eso rindió sus frutos. Ahora, esta es la otra cosa que usted y yo debemos hacer durante esta pandemia. Sí, podríamos enfocarnos como muchos hacen, y en las redes sociales ustedes saben que, bueno, hay muchos lloros y muchos de ellos con razón, que conste, debido a la corrupción y qué barbaridad, quienes nos están gobernando, y mire lo que hace fulano y mire lo que hace el otro y el ministro tal y el no sé qué. Y muchas veces es con razón, pero tal vez en vez de enfocarnos solamente en esas tragedias, porque son tragedias para el país, sin duda, tal vez deberíamos encontrarle un lado a cada oportunidad y capacitarnos. Por ejemplo, ¿y qué tal si aprendemos un idioma nuevo en vez de estar escuchando, viendo videos de gatitos y de perros todo el día? O podríamos estar capacitándonos para aprender nuevos idiomas. Hoy en día, por ejemplo, podríamos directamente tener a nuestros misioneros, a los misioneros que nosotros apoyamos como congregaciones o como individuos, directamente en nuestros servicios, ¿no? ¿Y qué tal si ahora, y yo en mi cabeza está esto dando vueltas desde hace unos meses, qué tal si ahora producimos más materiales digitales para una generación que está acostumbrada a ver miles de videos? Bueno, en el caso de cada persona tal vez no miles, pero cientos de videos o decenas de videos cada día. Así funciona el asunto ahora. ¿Y qué tal si no buscamos estas formas? No, pero es que se necesita capacitación para eso. Pues sí, y hoy tenemos mucho tiempo para hacerlo. Miren, José fue aprovechando cada oportunidad y se capacitó.
Y cuando fue el tiempo de Dios, entonces él lo puso, como él va a decir después, para preservación de vida. Lo capacitó para ser el salvador de su familia y de su pueblo y de muchos pueblos más, ¿no? Así que tal vez eso deberíamos hacer mientras estamos todavía en este tiempo de cuarentena. Capacítese, querido hermano, capacitémonos, busquemos cómo. Mire, ahora tal vez usted dice, pero es que yo no puedo editar videos. Bueno, busque tutoriales, hay un montón de tutoriales de cómo hacer videos, aunque usted no sepa absolutamente nada del tema. Cómo grabar un audio con una reflexión y enviársela a algunos de sus amigos, tal vez no para publicar en una radio o algo así, pero sí por lo menos para mandárselo a sus amigos. Capacítese, capacítese. Yo puse aquí estos ejemplos, pero podría haber un montón más para que nosotros nos capacitemos de acuerdo a las oportunidades que el Señor nos da, en lugar de solamente quejarnos por la situación. Sigamos viendo algunos otros pasajes. Claro, aquí viene el secreto de José. Es cierto que él aprendió a distinguir la mano de Dios y es cierto que él se capacitó, pero realmente el secreto en último caso de José está en estos pasajes que estaban acá, que de hecho yo lo puse en rojo. Jehová estaba con José. Ese es el punto. Y no solamente es que la mano de Dios y la presencia de Dios y el favor de Dios y su bendición estaban con José, sino que la gente lo notaba. Vean lo que dice el texto acá, por ejemplo. Vio su amo que Jehová estaba con él. Y yo a veces me he preguntado, fíjense, ¿será que mis vecinos ven que la mano de Dios está conmigo? Y miren, no estoy hablando aquí de prosperidad, no sé qué, aunque eso lo incluye. Hay estudios que dicen, por ejemplo, yo he leído estudios, tesis enteras, que hablan acerca de que los cristianos prosperan más que los que no son cristianos. Prosperan más económicamente incluso. Y no está hablando ahí de cuestiones milagrosas necesariamente. Los estudios estos lo que hablan es que el creyente ahorra más, no malgasta las cosas en vicios, por ejemplo, o en tener 2 o 3 familias, 2 o 3 mujeres. No, sino que como su ética es mucho mejor que la del resto, se espera, de las personas, aunque a veces no siempre es así, lamentablemente, pero es, en teoría así es. Entonces el creyente ahorra más, invierte mejor, busca algunos consejos y eso le ayuda y le permite entonces prosperar más. Pero en último caso es la bendición de la mano de Dios. Ahora, si usted está haciendo lo malo, no pida que el Señor lo bendiga, porque el Señor sí nos bendice, pero cuando estamos haciendo lo malo, no. Pero qué interesante que hasta su amo notó eso. Y cuando estuvo en la casa de Potifar, igual la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Y yo a veces, saben que cuando leí este pasaje dije, ¿y las empresas para las cuales nosotros trabajamos pueden ser bendecidas por el trabajo de un creyente? Yo veo este pasaje y digo, sí, podría ser, porque así Dios bendijo todo lo que Potifar tenía a causa de la manera en la que José estaba administrando todo eso. Y sucede así en nuestras oficinas, sucede así en nuestras empresas, que la empresa prospera porque yo como cristiano estoy haciendo una diferencia en ese lugar, porque la bendición de Dios está conmigo. Y luego, en la cárcel, de nuevo, las mismas palabras. ¿Saben que me impresiona que cuando comienza en casa de Potifar, dice que Jehová estaba con José y todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba? Después de toda la prueba con la esposa de Potifar, José termina en la cárcel y uno diría, bueno, perdió el pobre José, ahí sí perdió. Pues no, porque fíjense que las palabras son casi exactamente las mismas. Jehová sigue estando con el Señor, le extendió la misericordia y todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. O sea, entró, tuvo una crisis y salió igual, salió íntegro de esa crisis, de esa prueba. Miren, de hecho, cuando le responde a Faraón y le habla acerca de su sueño,
José no se atribuye, bueno, yo, perdón, sí, yo sé que yo puedo interpretar sueños, tráiganme lo que sea. No, 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 no. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y por último, de hecho, el Faraón reconoce esto igual que lo reconoció Potifar. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Este es un pagano el que está hablando, hermanos. Un pagano dice, no, este está controlado por el Espíritu de Dios. Tal vez no tiene una neumatología, es decir, una doctrina del Espíritu Santo tan desarrollada, pero sí reconoce la mano de Dios en este hombre. No hay entendido ni sabio como tú. ¿Qué les parece? Impresionante. Y todo eso viene de la dependencia que él tenía del Señor. Cuando se enfrenta a sus hermanos, ahora él dice, Dios me envió. Y luego dice, 2 veces usa la palabra para. Eso indica que había un propósito, así lo interpreta José. Dios tenía un propósito en medio de todo esto, para preservaros y para daros vida. Dios me envió. Increíble. Impresionante. Al final, cuando los hermanos le preguntan, ay, yo sé que nos vas a matar, aquí ya murió nuestro padre, entonces ahorita y sí ya te vas a vengar. No, dice José, no. Ustedes pensaron mal, sí. Y no lo esconde José, interesante, ¿no? Pero Dios lo encaminó para bien y otra vez, 2 veces la palabra para. Hay un propósito detrás de la acción de Dios. Aquí se me quedó algo, esto no es lo que venía, pero aquí el punto es que, antes de esto aquí, Dios es el que está dirigiendo la vida de José. Incluso, y aquí es donde viene el punto, por eso tenía que mencionar esto antes, cuando él enfrenta la prueba con la mujer, con la esposa de Potifar, la esposa de su amo, su respuesta tiene que ver con Dios mismo. Al final, aquí es donde aparece esta frase, ¿cómo haría yo este grande mal? No dice, no es mi oportunidad, ¿verdad? Que no es culpa mía. Ella quiso, ¿qué voy a hacer? Soy hombre. No dijo eso José. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Es que este es el punto. Este es el punto de José. Y voy a adelantar esto porque ya este es el punto. José mantuvo un carácter íntegro y dependió de la providencia de Dios. Ese es el número 3 que se me quedó ahí afuera, no sé por qué razón. Dependió del Señor. Miren, queridos hermanos, hoy en día necesitamos depender de Dios. Necesitamos depender del Señor. Que ya viene la vacuna, ojalá que venga. Pero no dependemos de una vacuna. De hecho, la vacuna de AstraZeneca en Europa está presentando algunos problemas y algunos países han detenido un poco la distribución de la vacuna porque ha presentado algunos problemas. Se han presentado algunos casos de coagulación, de coágulos, y algunos países están deteniendo un poco. Es que la vacuna fue producida en tiempo récord. Generalmente las vacunas tardan 4, 5, 6 años y más, a veces 10 o 15 años, y ahora fue en un año, menos de un año. Entonces, sí, no dependemos de una vacuna, ni de lo que haga un gobierno o deje de hacer, ni tampoco de la Organización Mundial de la Salud, ni de los médicos. No. Espero que escuchemos a los expertos, sí, pero dependemos del Señor. Y por último, y este es el punto de la prueba con la mujer de Potifar, José tomó la decisión de mantener un carácter íntegro. La integridad significa todo lo de íntegro, integral, integridad, implica algo completo. Su carácter era completo. No solamente dependía de Dios, no solamente aprovechaba las oportunidades para capacitarse, no solamente aprendió a distinguir la mano de Dios en todo lo que sucedía, sino que su carácter, es decir, todo lo que él tenía dentro de su corazón,
era íntegro delante de Dios. Muchos cristianos hay hoy en día que mantienen una dualidad. Actúan o dicen una cosa y actúan de otra forma, distinta. Por eso, lamentablemente, hoy muchos dicen, es que este es cristiano, pero yo no le creo. Yo no le creo, dicen algunos. Y qué triste que eso se esté dando, porque necesitamos recuperar la integridad de la ética cristiana. ¿Hay algo que usted necesite cambiar? ¿Hay algo que usted necesite mejorar? Yo puse aquí 3 ejemplos. El compromiso con Dios. Miren, hoy en día hay muchos cristianos que no quieren conectarse al Zoom. No, es que así no me gusta. Mire, avíseme cuando ya se reúnan presencialmente. Entonces, no sé qué. No es cierto. Y cuando nos prohíban, y eso podría llegar, hermanos, y cuando nos prohíban reunirnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder? Si apenas ahora tenemos que hacer un pequeño sacrificio y conectarnos a un aparato o a una red social y por lo menos tener algo de contacto, de comunión, de platicar y saludar a los hermanos, y a veces no queremos hacer ni eso, ¿cómo vamos a reaccionar cuando haya una prohibición oficial? Esperamos que no se dé, pero que sabemos, ¿no? ¿Cómo están mis relaciones con otros? Qué triste saber que en medio de esta pandemia, bueno, a muchos nos han acercado con nuestros hijos y con nuestros cónyuges, pero hay otras personas que están sufriendo porque el abusador ahora o abusadora están ahí en casa y están encerrados y uno no puede salir y lo tiene ahí presente y me grita todo el tiempo y me falta el respeto y tal. Qué triste. Eso no es integridad y eso no debería escucharse en casa de ninguno de los hijos de Dios. Y miren, en medio de todo esto que estamos viviendo, creo que el Señor nos va a preguntar, ¿cómo cumpliste la misión que yo dejé para la iglesia durante el tiempo de pandemia? ¿Cómo lo hiciste? Y claro, ahí van a empezar a surgir muchas excusas. Ay, Señor, es que era difícil, mi internet no era muy bueno, Señor, ¿verdad? Y además se me olvidaba a mí, es que esos aparatos no me gustan, a mí me gusta más personalmente. Sí, pero José no tuvo ese tipo de excusas. No, que me mandaron a la cárcel y qué iba a hacer yo. No, y la mujer estaba ahí, ¿qué voy a hacer? Uno es de carne, ¿verdad? Pero no. José mantuvo un carácter íntegro y donde quiera que estuvo, sea en la cárcel, en la casa de un amo dueño de él, o en la casa de Faraón o en la casa de su papá, siempre mantuvo la misma actitud íntegra. Queridos hermanos, que a partir de este, que es el 18 aniversario de esta querida iglesia, podamos empezar a ver creyentes íntegros, que mantengamos esa integridad donde quiera que estemos. Si usted es un comerciante, por ejemplo, y usted le dicen, mire, se lo puedo dar, si no le doy factura, entonces le va a costar menos, ¿verdad? Y así ya va a tener un poquito más de ganancia. ¿Qué le parece? ¿Qué dice? Sí, ahí hay una gran tentación y podría ser que, como la esposa de Potifar, uno termine diciendo, ¿y qué voy a hacer si así es la manera? Pero no es la manera, queridos hermanos. Debemos mantener nuestra vida íntegra. Que la sociedad hondureña vea creyentes siempre que mantienen su integridad, su fidelidad, que aprovechan todas las circunstancias para capacitarse, que dependen de la mano de Dios en todo momento y que aprenden a ver qué está haciendo Dios a su alrededor. Estas son algunas lecciones que podemos ver de la vida de José y de la forma en la que él enfrentó estas dificultades durante años y años y años. Pero al salir de estas crisis, él pudo decir, Dios ha estado actuando en mi vida. Que Dios esté actuando en la vida de cada uno de nosotros también. Vamos a orar. Padre, gracias por este pasaje de tu palabra, el ejemplo de José. Hay tantos detalles en la vida de este hombre que nos enseñan cómo enfrentar las adversidades profundas como las que estamos viviendo en estos tiempos.
Señor, hemos tenido que hacer ajustes, hemos tenido que hacer arreglos, hemos tenido que hacer cambios en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de recrearnos, en nuestra manera de ser iglesia, de hacer la misión que tú nos has encomendado. Pero en medio de todo, Señor, tú sigues actuando. Tú no estás en cuarentena. Nosotros sí, pero tu misión y tu obra siguen adelante. Ayúdanos, Señor, a capacitarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a ver tu mano actuando. Ayúdanos a depender de ti y que las demás personas noten que estamos dependiendo de ti. Y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra integridad. No permitas que las crisis demuestren que nuestro carácter no era lo suficientemente firme y fuerte como para enfrentarnos a las circunstancias adversas. Que la gloria sea para ti siempre en la vida de cada uno de nosotros y de esta amada iglesia que está llegando a este 18 aniversario de trabajo y ministerio para ti. Bendice a sus líderes, bendice a cada uno de los coordinadores de ministerios y permite, Señor, que esta iglesia honre y glorifique tu nombre hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.